Hoy tengo el honor de compartir este espacio con una mujer que no solo sueña en grande, sino que también tiene el coraje de activar los sueños de otras. Andrea es mamá, emprendedora y una de esas mujeres que cuando entra a una habitación se siente que algo bueno va a pasar. Ella es la creadora de Activadora de Sueños, un espacio pensado para acompañar a mujeres que como ella han salido de su país, han vuelto a empezar y han decidido que sus sueños no se quedan en pausa por la maternidad, el cambio o el miedo. Andrea sabe lo que significa dejar atrás lo conocido y reconstruirse lejos de su casa, pero más allá de su historia personal, ha creado este proyecto para recordarnos que los sueños no tienen fronteras, que sí se puede empezar desde otro lugar y que cuando una mujer se activa, muchas otras se encienden con ella. Gracias por estar aquí, Andrea. Hoy vamos a hablar de cómo se ve el éxito cuando lo redefinimos desde el corazón, de cómo se siente encontrar tu misión en medio del caos y de que por qué el acompañamiento entre mujeres no es moda, es una necesidad. Bienvenida a tu propio espacio, estoy feliz de compartir contigo. Brownsville, ubicada en el corazón del Valle de Texas, es una ciudad donde la historia y la innovación se encuentran. Cada calle refleja el espíritu de una comunidad que supera desafíos y convierte ideas en realidades. Aquí, las fronteras se transforman en puentes hacia nuevas oportunidades y la diversidad cultural enriquece nuestra identidad. Somos una ciudad en constante movimiento, orgullosa de nuestro legado y comprometida con un futuro prometedor. Esto es Brownsville, the podcast by Studio X. Yo estoy honrada de estar en este espacio. Que una mujer tan grande, tan poderosa como tú me haya invitado a compartir espacio, de verdad que es un honor para mí. Bueno, si algo yo creo es que no vemos lo que queremos, vemos lo que somos. Vemos el reflejo y al contrario, en Studio X estamos honrados de compartir este espacio. Tenemos bastantes cosas especiales para compartir el día de hoy, así que gracias por estar aquí, Andrea. Pues emocionada. Venga, vamos a platicar de todo esto. Claro que sí. ¿Por qué este episodio juntas, Mónica? ¿Qué fue lo que sentimos al momento de vernos? Creo que al momento de conocernos hubo una conexión, ¿cierto? Hubo algo que nos dijo, aquí hay una misión compartida. No fue algo que tuviéramos ni siquiera que verbalizar, simplemente fue de saber lo que tú hacías y lo que yo hacía fue una conexión inmediata en misiones y visiones. Y es que me encanta, Andrea, cómo la vida nos une, ¿verdad? Porque tú llegas aquí a Estados Unidos, que yo sé que ahorita nos vas a compartir mucho más de ello, pero más sin embargo aquí estamos en las instalaciones de Studio X, que es donde en Crosshatch, el edificio, y tú vienes a Crosshatch, que me encantaría nos hablaras de cómo llegaste a Crosshatch y luego aquí nos encontramos. Pues fíjate que bien dicen que hay un libro que se llama Las mujeres que luchan se encuentran. Y yo creo también que las mujeres que brillamos y queremos brillar más fuerte juntas, también nos encontramos. Entonces, básicamente llegué a Crosshatch así, junto con otra mujer muy poderosa, admirable, que ella también quería traer en su industria, ¿verdad? Recursos para mujeres, entonces platicando acerca de lo que ella hacía, de cómo quería abrir espacios para las mujeres dentro de su propia industria y como yo dentro de mi industria quería abrir espacios para las mujeres, pues llegamos, digamos, a esta colaboración en la cual ella dijo, bueno, pues hagamos comunidad, me abrieron las puertas de Crosshatch, lo cual estoy infinitamente agradecida para poder empezar a crear esta comunidad que actualmente llamamos la Mompreneurs Community aquí en Brownsville. Y bueno, pues realmente somos nuevos, empezamos hace 4 meses, me parece. Aquí apenas va a ser nuestro 5º encuentro y bueno, la respuesta de las mujeres ha sido de verdad por demás emocionante y bueno, nos reunimos una vez al mes aquí en Crosshatch y así fue como empezamos a coincidir. Tú y yo. Y ha sido increíble, Andrea, porque de miles de lugares que puede haber en el Valle o muchos lugares que puede haber en Brownsville, llegaste a Crosshatch. Entonces yo veo tu anuncio y digo, ¿de qué se trata esto? Lamentablemente, no digo que me levanto tarde, pero ella tiene sus eventos el primer, creo que miércoles de cada mes a las 9 de la mañana. Entonces estoy tratando yo de crear hábitos de gimnasio y cosas así,
pero me ha tocado llegar y que están impartiendo bastantes mujeres, de mompreneurs, que se encuentran trabajando contigo, y es donde la curiosidad entra. Es decir, yo quiero saber cómo puedo pertenecer sin tener que a lo mejor tomar el workshop al momento por las agendas, pero aquí estamos. O sea, esa conexión, el ver llegado a un punto de encuentro en la misma locación nos ha puesto en estas sillas, así que estoy sumamente emocionada de estar el día de hoy contigo, y vamos a hablar un poquito de mompreneurs, pero también la meta es compartir mutuamente. Andrea, compártame un poquito de qué detonó Andrea, porque pues yo te abordé, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ¿quién es? Yo llego aquí a Crosshatch y yo miro un mundo de mujeres empresarias empoderadas, hermosas, y en el minuto que yo digo, ok, ¿quién manda aquí? ¿Quién es la líder? ¿Quién es la dueña de esta fiesta? Me tomó 2-3 segundos identificar que eras tú. Sin embargo, todo el mundo estaba hablando contigo, estaba súper ocupada, discutimos algunos minutitos, pero ¿qué se llevó a Andrea? ¿Qué detonó a decir, ok, ¿sabes qué? Vamos a ver qué sigue? Creo que siempre he sido un alma rebelde. Siempre he sido la persona que si le dicen que no se puede hacer, va a buscar la manera de demostrar que sí se puede hacer. Y esto decidí hacerlo localmente, ¿verdad? Pero es un trabajo que ya llevo pues más de 5 años haciendo de manera virtual. Y desde el primer momento en el cual yo me enfrento al mundo de los negocios y la maternidad y empiezo a sentir que algo no encaja, que algo no está hecho para mí, o al parecer eso es lo que, como los mensajes que empiezo a recibir, ¿no? O sea, de los negocios y la maternidad no encajan. No. Entonces, desde ese momento fue como de, ¿cómo no va a encajar? Tiene que encajar, y buscar la manera de cómo sí esto va a encajar. Entonces, ya lo venía haciendo de manera virtual, ¿no? El poder generar esas conexiones primero conmigo, ¿no? Desde un punto de autoconocimiento, de decir qué es lo que funciona para mí. Creo que ese fue el primer acto de rebeldía. El salirme del molde, del sistema, del típico business plan o el típico programa de negocios que me decía que para lograr llegar a donde yo tenía que llegar, tenía que hacer A, B o C. Y darme cuenta que a mí no me funcionaba A, B o C. Y llegué a pensar que eso no era para mí, que no era lo suficientemente disciplinada, comprometida, que no era mi momento, pero también dije, ¿cómo? Y todas las demás mujeres, o sea, no soy la única que está viviendo eso. Y mi naturaleza es muy social. Entonces, igual que tú, o sea, yo puedo hacer amigos en la fila del banco, o sea, mientras compro pan, en cualquier lugar yo puedo sacarle plática a las personas, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba con otras mujeres, me daba cuenta que había algo en común, ¿no? O sea, que había sueños, pero había muchos sueños en pausa, o sueños que las mujeres no se habían atrevido a activar. Por muchas razones, lo dijiste en la introducción, ¿no? O sea, ya sea porque tuviste un cambio de vida, que puede ser la maternidad, que puede ser irte a otro país, que puede ser hacer tu vida con otra persona, mudarte a otra ciudad, yo qué sé, ¿no? Pero, o sea, siempre cuando había cambios, una mujer como que ponía sus sueños en pausa, ¿no? O ni siquiera se atrevía a activarlos en algún momento de su vida. Entonces, el darme cuenta, el observar que no era la única, y que si entonces no era la única, quería decir que podía haber otro camino. Eso fue realmente lo que motivó a yo empezar a transitar ese camino. Y si quieres, si tú también crees en esta forma diferente, o es más, si tú también lo necesitas, sí, te puedo enseñar por dónde yo lo estoy transitando, y vente, vamos juntas. Sabes, Andrea, escuchándote y cómo todo resuena dentro de mí, a pesar de que lo voy a mencionar y no lo escucharon, nadie lo escuchó. Hay una pequeña diferencia de edad entre tú y yo, ¿verdad? Entonces, logro ver mi reflejo en ti, y es hermoso el ver ahorita algo que yo no pude ver en el pasado. Hubiera amado tener una Andrea conmigo hace 10 años. Lamentablemente no la tuve. Hoy puedo ser la Andrea para otras. Entonces, te agradezco. Y para hacer un pequeño recap con nuestra audiencia, Andrea viene de otro país,
tienes 2 bebés pequeñas. ¿A qué edad tienen tus niñas? 5 y 10 meses. 5 y 10. Ella viene a romper el molde, un molde que yo no pude romper porque no tuve esa guianza que actualmente Andrea ahorita ofrece, ¿verdad? Y trae para el Mompreneurs Community, donde decir, en mi caso, la mayoría de la infancia de mi bebé, yo no lo vi, estuvo con la abuela, porque yo no sabía otra cosa más que trabajar 10, 12 horas al día. ¿Cuántas de nosotros lo seguimos viviendo por no saber que puede haber una estrategia o un método para romper ese patrón? Y cómo tú a temprana edad, ¿verdad? Hace 6 años tiene tu niña menor. Sí. Y Bueno, me va a regreso cumplir más 6. tu embarazo 9 meses. O sea, casi 7 años dijiste, yo voy a romper el molde porque yo quiero estar con mis niñas. Tú dices, pero también quiero construir mi sueño. Y cómo dices tú, ok, las dos cosas definitivamente para mí no se llevaron, pero para ti se llevan y tienes ese blueprint para llevar a esas mamás que tienen niños pequeños ahorita, porque es bien difícil ser mamá, ser esposa, ser amiga, ser hija, ser madre y tratar de llevar todos esos roles en conjunto. Entonces, ¿cómo tú lo enseñas actualmente en esta comunidad? Pues más que enseñarlo, creo que lo vivo, ¿no? Lo primero que yo digo es que realmente esto no venía con un manual. Yo misma tuve que romper muchísimos paradigmas, muchísimas creencias, ¿no? Porque la Andrea de 20 años no es para nada la Andrea ahorita casi 15 años después, ¿no? O sea, tuve que romper también con muchas creencias, con muchas cosas que yo vi para decir, es que esto no es sostenible. Creo realmente que todas mis crisis me han traído a detectar lo que no es sostenible. Y la verdad es que las mujeres vivimos muchos ciclos, muchos duelos, ¿no? Sí. A lo largo de nuestra vida. Dímelo a mí. Vivimos un ciclo simplemente cada mes, ¿no? Sí. Y duelos, pues, o sea, cuando pasas de ser niña a ser mujer, si decides ser mamá, ¿no? Cuando pasas de ser mujer a ser mamá, a mamá de una, mamá de dos, en fin, o sea, hay muchísimos duelos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Entonces, para mí fue de entrada entender, hacer este acto que a veces parece un acto revolucionario, que es que una mujer se atreva a autoconocerse. Porque hay muchas cosas todavía allá afuera que no están pensadas para nosotros. Aún en esta era que pareciera que ya todo es muy rápido, todo es información, todo es acceso, hay muchas cosas que aún, incluso estudios médicos, que no están hechos en nosotras. Hay un precedente, ¿verdad? Del que tú puedas decirme, ¿sabes qué? De aquí viene, ¿verdad? Porque yo me regreso, digo, mi hijo tiene 23 años, aunque no parezca, comparado a que tienes una niña de 6 años. Entonces, en mi cabeza, hace 23 años o hace incluso los primeros 10 años de la vida de mi hijo, yo nada más tengo que trabajar para sobrevivir, para sobresalir, para pagar biles, sin entender a dónde me lleva, ¿verdad? Entonces, decir, ahorita lo que ocupo es trabajar para vivir con mi hijo, para sacarlo adelante, porque siempre fui una mamá soltera. Entonces, ¿tú cómo rompes ese patrón? ¿Hay algo que te hizo decir, yo quiero algo diferente? Porque a mí no se me ocurrió. Yo no sentí que hubiera diferente. Entonces me pregunto cuántas mujeres viven ahorita en ese, quizás no existe otro diferente más que trabajar, echarle ganas para sacar adelante a mis hijos. Esto nada más no es para madres solteras, es para madres casadas también. Entonces ¿qué es lo que te hizo decir, yo voy a romper este molde porque yo quiero diferente? Claro, es muy difícil romper el molde cuando todo el sistema te dice que así no es, ¿no? O sea, en tu caso, cuando tú hablas acerca de que en tu época no pudiste hacerlo, ¿no? Con tu hijo, realmente es que el sistema no te estaba arrojando nada de esa información. Yo puedo decir que realmente no nos separan muchos años de diferencia a ti y a mí. Hello. Pero realmente, o sea, en tan solo unos años se hizo una revolución en la información, ¿no? Sí. O sea, hoy día podemos tener acceso a información en TikTok, en Instagram, en ChatGPT. O sea, realmente tú puedes acceder a todo tipo de información y que ni siquiera, cuando estaba en la secundaria no había eso. Yeah. O sea, yo misma, esto empezó de pronto ya comparado con la generación Z y demás. O sea, yo ya me siento ya antigua, ¿no? Que apenas estoy ahí hablando con el ChatGPT y demás y los otros ya me dan 3 vueltas, ¿no? Pero realmente creo que
algo que jugó, ¿no? O sea, a mi favor en el momento en el que yo empecé la maternidad fue el acceso a la información, ¿no? El poder conectar con otras mamás, con otros referentes, incluso con otras comunidades que ni siquiera estaban en mi propio país, pero poderme dar cuenta cómo otras personas lo estaban haciendo en otros lugares. Eso fue lo que yo dije, aquí está. Sí se puede y sí se puede hacer de una manera diferente. Aún si en el lugar en el que yo estoy no lo estamos haciendo de esa manera, aquí está, sí se puede y además, bingo, esto es lo que realmente resuena conmigo. Todo lo otro que yo estaba estudiando, que la universidad, que sí, el diplomado de negocios y demás, escuelas de negocios y demás que había ido y que realmente no terminaba de sentirse un círculo completo en el momento en el que yo empecé a conectar con otras mujeres y a aprender de sus formas y admirar a otras mujeres, el reconocer en otras mujeres su brillo, en ese momento fue donde dije, ahí está. Así es, y esta es la manera, y ahí fue el punto de quiebre. Fue un punto de quiebre y más que nada es, hago lo que predico. Uh-huh. Para ti, más que nada. Me gustaría mucho que compartiéramos este punto de encuentro entre tú y yo, ya que después de vernos ahí, nos estuvimos escribiendo y ¿sabes qué? Vámonos al brunch, vamos a comer, sin tener una expectativa, más sin embargo, un deseo, una energía que no identificábamos. Y ya fue durante nuestra reunión, nuestro brunch juntos, donde empezamos más que nada a discutir cómo nos sentíamos, sin un plan, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos ha traído hasta aquí? ¿Por qué lo hacemos? ¿Dónde fue donde sentiste? Creo que aquí hay algo. Yo creo que las dos lo sentimos, ¿verdad? Sí. Más que nada decir, ok, vamos a ver esto, a dónde nos lleva y en qué momento te diste cuenta de que no era solamente una conversación la que estábamos teniendo, que había posibilidades. Creo que entre soñadoras nos reconocemos, ¿no? Y creo que simplemente eso fue. O sea, yo vi en ti una mujer soñadora, pero también una mujer rebelde. Yo no sé qué tanto has compartido aquí tu historia y demás, no. Pero Mónica, tú también eres una mujer rebelde, revolucionaria. De pronto dices, bueno, es que yo no pude hacer eso y demás, pero ¿qué no hiciste? ¿Qué no hiciste en tu momento y qué no hiciste por ti y por lo que más amas? Entonces, sin haberlo conocido en ese momento, simplemente creo que las almas saben cuando se están conectando con otra alma llena de propósito y llena de sueños. Y creo que para mí fue eso y conocer tus propios actos revolucionarios de rebeldía y a dónde te ha llevado, definitivamente. Yo no sé. Ya casi me generó un día de la independencia. Sí. Es que tienes que compartirlo, Mónica. O sea, ella está aquí haciéndome preguntas y demás, pero yo también quiero voltear los ojos a ella y que nos cuentes un poco. Fíjate que hace mucho tiempo yo aprendí y hace mucho tiempo no es hace 10 años. Esto es un par de años, Andrea, donde yo me di cuenta de que mi curiosidad comenzó a levantarse e incrementarse. Yo vengo de un background donde yo sentí que no pertenecía. Por muchos años no pertenecía y traté miles maneras de pertenecer, algo que constantemente hacemos las mujeres, ¿verdad? Y me estoy enfocando en mujeres, ¿verdad? Porque es donde nos sentimos más conectadas y es donde sentimos que estamos haciendo nuestro mayor impacto desde nuestras vivencias, desde nuestra experiencia, desde nuestros tropiezos, si así le quieres llamar, aunque ya no los etiqueto de esa manera. Así que hace algunos años yo entendí que no estaba sola en el camino y que detrás de cada mujer había una historia y un mundo por descubrir. Entonces, no sé si son los 40 o no sé si qué onda que está pasando conmigo, pero hay una curiosidad infinita por entender el poder externo o interno de una mujer, porque nunca sabes a dónde te lleva. Entonces, cuando yo te veo, digo, wow, o sea, yo vi una mujer súper joven, súper fuerte, súper decidida a ir por cualquier riesgo y cualquier sueño, porque es lo que tú estás enseñando, es lo que tú estás
compartiendo con otras mujeres a lo largo de lo que estás haciendo actualmente en Mompreneurs, en tu podcast, en tus cursos, en tus workshops. Y dije yo la quiero conocer, yo quiero saber qué está haciendo, porque la realidad de las cosas, hasta el día de hoy, todas las decisiones que he tomado en la vida y me han traído hasta este momento en esta silla contigo. Mas, sin embargo, mi curiosidad es, hasta aquí he llegado, pero no sé hasta dónde pueda llegar si me junto con ella, si comparto con ella. Y si las mujeres tuviéramos ese sentido de curiosidad de decir, ¿quién es? ¿Qué puedo lograr con ella? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo descubrir? ¿A dónde me puede llevar en sus vivencias y propias experiencias? Yo creo que para todas, si tomáramos esa decisión, sería completamente diferente. Entonces, yo estoy ahorita aquí contigo, más sin embargo, probablemente el otro mes estemos en Miami tomándonos una margarita o probablemente estemos haciendo una conferencia con muchas mujeres o poquitas mujeres, pero marcando la diferencia. Entonces, siento que es esa emoción que nos ha unido, siento que es ese deseo de impacto a las mujeres desde la vivencia propia, desde lo que hemos vivido y que no nos ha gustado, desde lo que podría ser que no conocemos. Así que yo creo que es cómo me siento contigo, es esa misión y emoción compartida. Sí, verdad que yo vengo de un background de muchos negocios que yo no elegí, que se dieron en su momento, y que estudio también se dio en su momento como quizás una puerta para llenar ese amor y esa pasión por otras mujeres. Dijiste algo muy interesante, curiosidad sobre competencia. Así es. ¿No? Y creo que esa es la clave. Interesarte por lo que hace la otra, por lo que hace el otro, ¿no? ¿Cuántas veces vamos por la vida solamente enfocándonos en lo que nosotros estamos haciendo sin darnos cuenta que todas las conexiones, yo siempre he dicho que cada uno de los puntos se va a unir al final del camino y que tan valioso es el punto de la conexión que hiciste mientras esperabas en el doctor, como quien te presentaron en el evento de negocios, todos los puntos, no hay errores. Todos los puntos te van a llevar a algún lado, ¿no? Al lugar en el que tienes que estar. Entonces, creo que también eso ha sido un acto revolucionario en el que tú y yo nos encontramos. El ser curiosas y el querer brillar juntas, ¿no? Mónica, ¿cómo se ve el éxito para ti hoy día? No cómo se veía antes cuando justo me decías para mí era trabajar. ¿Cómo se ve el éxito para ti hoy? Fíjate que ha sido una pregunta que ha ido evolucionando y eso es bueno, ¿verdad? Pudiera darte la pregunta larga y te voy a dar la corta y luego me voy a expandir. Pero para mí el éxito ahorita es paz. Paz mental, paz emocional y es lo que veníamos platicando detrás de Seth, ¿no? Y se lo estaba discutiendo contigo o con Claudia o con Astrid, que lo discutió millones de veces, es desde cómo estoy yo y cómo me siento yo internamente, de cómo veo el mundo y cómo me relaciono y cómo distribuyo mi energía diariamente con qué personas, incluso hasta qué textos envío. Toda la comunicación que yo genero durante mi día, durante mis días, el éxito es paz para mí. El creer que voy en la dirección correcta, aún sin entenderla. Entonces, ya no se trata de cosas materiales, ya no se trata de qué estoy logrando y qué no, ya no se trata de con quién estoy hablando y quién no, ya no se trata de quién me quiere hablar y quién no, ya no se trata de quién me ve y quién no. Entonces, es desde vivir con tranquilidad mi día a día y llevar una dirección que al final del día quien se suba a mi tren y quien se baje no pertenecía. Al final del día la única que pertenecía era yo, en mi molde, que ya no hay espacio para nada más. El éxito ya no se ve hacia afuera, se ve hacia adentro. Se ve hacia adentro. Para ti. Dijiste algo muy importante, a mí me recordó una frase que decía, la verdadera pertenencia, lo dice Brené Brown. A mí me encantan todos los libros de Brené Brown. Y dice que la verdadera pertenencia realmente es saber habitarte a ti mismo,
¿no? Está dentro de las necesidades básicas, dentro de la pirámide de Maslow, del ser humano, pertenecer. Todos buscamos pertenecer. Tú hablabas acerca de cómo por mucho tiempo, ¿no? Habías luchado por sentirte Toda mi vida. perteneciente. Y creo que todos, de alguna manera. Hablando incluso como de este fenómeno de migrar, ¿no? Lo que mencionamos al inicio de las dos, ¿no? Nacimos en un país, llegamos a otro y demás, en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, ¿no? Pero realmente cuando estás ahí, incluso en tu misma ciudad, pues siempre vas a buscar pertenecer, tener un grupo, tener algo, ¿no? A lo cual arraigarte. Y ella habla mucho de cómo todo el tiempo estamos viendo la pertenencia hacia afuera, hacia el grupo, pero no lo vemos hacia adentro, ¿no? Como la verdadera pertenencia realmente es saber habitarte a ti mismo y estar en paz contigo mismo, ser congruente contigo mismo. Entonces, qué dicha que tú ya hayas construido eso. ¿Qué tal tú? Ay, a ver, el éxito para mí, si a mí me preguntas, el éxito ya no es la girl boss, ¿ok? Entaconada, en una oficina, con, o sea, con llena de, con una agenda llena, ¿verdad? Dueña de un edificio o demás. Yo me acuerdo que cuando yo era, pues no sé, medio puberta, preadolescente, veía estas revistas, ¿no? Y luego las películas, y yo me imaginaba, siempre me imaginé como una mujer exitosa. Eso sí lo tengo claro. Desde chiquitita. Sí, o sea, yo dije, yo vengo a esta vida a tener éxito. Oh, wow. En mi caso yo decía, yo lo recuerdo desde muy chiquita, yo decía, es que yo voy a hacer algo. Yo voy a ser alguien, pero yo no entendía qué era porque nunca vi que alguien dijera voy a tener éxito, no lo escuché mientras crecía. Entonces yo nomás decía, es que algo va a pasar. Digo, algo va a pasar mañana. Yo creo que yo vivo con esa mentalidad día a día. Pero lo creo totalmente. Yo siempre digo, si lo sueñas es porque tu alma ya sabe que te pertenece. Si lo sientes es porque tu alma ya sabe que te pertenece. Y así, o sea, yo sentía que yo iba a ser exitosa. No sabía cómo. Me veía como una mujer viajando por todo el mundo. Pero cuando veía esas revistas y veía películas, porque esos eran mis referentes en los 90s, ¿no? ¿Qué películas veías? Ay, o sea, me acuerdo mucho de El Diablo Viste a la Moda y demás. O sea, esos éramos The Devil Wears Prada. Esos eran nuestros referentes, ¿no? De éxito. Entonces yo decía, claro, yo voy a ser editora de revista y claro, entaconada, con ¿verdad? asistentes. Sí, exacto, con 3 asistentes, o sea, todo. No, esa voy a ser yo. Y el éxito para mí no se ve, hoy no es eso. ¿Sabes? O sea, hoy hice una excepción por Estudio X de ponerme tacones, pero, o sea, hasta mi hija dijo, wow. Y mira, yo rompí Sí. el molde con mi salo. Mi hija dijo, wow, te pusiste tacones, ¿a dónde vas? Porque ella no está acostumbrada a verme así, ¿ok? O sea, yo soy jeans, tenis, mamá 4x4 y así es como doy mis consultorías. He dado cursos de negocios con... A ver, yo empecé todo esto en la época de la pandemia, entonces empecé virtual. Cómoda, en pijama. Exacto. No tanto, ¿verdad? Pero sí desde mi home office, ¿no? Virtual. Todo. Entonces yo me acostumbré a que podía estar dando una clase acá y mi bebé podía estar lactando aquí abajo, ¿no? Solo subía la pantalla y la bebé estaba prendida a mí lactando, ¿no? Y yo empezar a decir abiertamente estoy haciendo esto, porque ni siquiera lo escondía, ¿no? Claro. O sea, para mí era simplemente poder decir en redes sociales y todo, fue también otro acto revolucionario. Y también una muestra para decirle a las mujeres es que el éxito también se ve así. No tienes que esperar a que todo esto pase para buscar tu éxito, porque el éxito no es la mujer, la girl boss entaconada, dueña de una oficina en un edificio enorme con 5 asistentes detrás de ti viajando por todo el mundo, porque si tú ves eso, pues dices, claro, ahorita que estoy en mi casa con 2 hijos, pues ¿cómo lo voy a lograr, verdad? Pero si tú empiezas a ver, tú dijiste algo bien importante al inicio, yo no tenía referentes, y eso es lo importante de que nosotros nos apropiemos de nuestro mensaje. Sea cual sea tu mensaje, sea lo que sea que estés haciendo, es bien importante que te apropies de tu mensaje porque vas a ser referente para alguien. Y si te ve a ti haciéndolo, muchas más mujeres se van a atrever a hacerlo. Así que si tú crees en ese mensaje, atrévete a hacerlo un referente, hacerlo incluso un movimiento
para que otras mujeres se inspiren y lo hagan. Yo creo que me gustaría mucho tocar ahí el punto porque creo que sí es algo súper importante entregar el mensaje cuando hablamos de referentes. He tenido el privilegio, el honor de estar en masterminds, mentes maestras con personas que piensan en grande y yo tomé esta decisión, ¿verdad? Sabes que me voy a unir a estos grupos con estas personalidades porque a lo mejor están en un escalón donde yo quiero llegar, porque son mentes brillantes, quiero aprender cómo piensan, pero es algo que he venido eligiendo, ¿verdad? Yo recuerdo mucho que en una de esas mentes maestras hablábamos de eso, de referentes, y todos dijeron varias personalidades, y en mi caso, ¿verdad? Yo vengo de un background donde dejé la escuela a muy temprana edad. Yo estaba en México, no se me obligó, o sea, yo me acuerdo que el día que llego tenía 12 años de edad y le digo a mi mamá, mamá, ya no voy a ir a la escuela. Y me dice, ¿por qué? Para empezar, porque todo el mundo me hace bully. Digo, en ese entonces a lo mejor yo usé la palabra nadie me pela, nadie me quiere o me ven así. Segundo, porque pues me tengo que ir caminando un chorro y de regreso y me canso. Tercero, porque yo desde muy temprana edad, Andrea, yo veía algo diferente. Y yo le decía a mis papás, papá, pero ¿por qué esa niña trae ese tipo? ¿Por qué yo no lo puedo tener? Papá, porque ellos van manejando a la iglesia y nosotros tenemos que ir caminando. Y con mucho amor, desde el amor lo digo, ¿verdad? Porque a lo mejor no fuera la persona si no hubiera tenido esa infancia con la que crecí, pero yo ya aprendí a diferenciar que había algo diferente. Yo decía, pero es que si todos pueden, nosotros, ¿por qué no? Nosotros, ¿por qué no? Entonces, a lo mejor ya mi mentalidad ya venía de la abundancia, de que existía posibilidades y ver crecido en un mundo, ¿cómo se llama? En un environment, alrededor de algo que a lo mejor no había posibilidades. Sin embargo, en ese mastermind, esas mentes maestras de grupo de grandes pensadores, todos pudieron ofrecer un referente, el papá, la mamá, y mis referentes fue ya en mis 30s, Andrea, cuando yo empecé a leer un poquito de Oprah, cuando empecé a leer de Madre Teresa, cuando empecé a leer de personalidades vivas y fallecidas que había otra manera de hacer las cosas y se convirtieron en mis referentes, ¿verdad? Entonces ahorita es súper importante, es decir, ¿cuál es tu referente si nos estás escuchando y cómo los estás buscando? ¿Estás consciente de la importancia de cuál es el modelo a mujer que quieres seguir y en el cual te quieres convertir? Entonces yo creo que sería súper importante tocar este tema, decir, porque una pregunta es, muchas quieren ser influencers, pero tras ser influyente, es saber realmente lo están viendo, están conscientes, no están conscientes. Entonces, para mí, tú eres mi referente ahorita. Claudia Oropesa es mi referente ahorita. Astrid García es mi referente. Clary Quesada es mi referente. Marisa Nelson es mi referente. Y puedo nombrar 20, pero yo elijo, ahora estoy consciente. Lamentablemente puedes estar en tus 20, 30, 40, 50 y todavía no estás consciente. Me encanta que lo digas así, porque creo que por mucho tiempo se pensó que el referente tenía que ser como estas grandes personalidades, Oprah, Michelle Obama, ¿no? O sea, y entonces justo cuando te hacían esta pregunta de Miss Universo de ¿y quién es tu referente? ¿A quién admiras? ¿No? Yo no veo eso, no sé. Uno tenía es que yo me acuerdo mucho de una maestra en la secundaria que decía, no den respuestas de Miss Universo, de quiero salvar al planeta, ¿no? Y entonces siento que quiero cambiar el medio ambiente. Ajá, exacto, decía. Siento que esas preguntas eran mucho, o sea, uno sentía que tenía que responder eso. Y yo por mucho tiempo, una de las cosas que también sentía era que yo decía, pero es que yo no tengo referentes tan grandes. Para mí, bueno, como yo sentía en ese momento que tenían que ser muy grandes en términos de conocidas. ¿En tus 20s? Sí, o sea, yo decía, pero es que yo no tengo eso. Mis referentes eran estas mujeres que ya había empezado como las redes sociales y demás, ¿verdad? Y entonces yo de pronto veía en Instagram mujeres que yo decía, wow, estoy admirando su vida. Y estoy consciente que yo veía lo que vemos en redes sociales, vemos externo. 5% de su vida o menos, ¿verdad? Pero lo que yo veía de su vida, yo decía, eso es lo que yo quiero. ¿Ok? Pero no te estoy hablando de Kim Kardashian o demás, o sea, te estoy hablando de mujeres como tú y como yo, ¿verdad? O sea, que lo que compartían de su vida era, tengo un negocio
y a la vez estoy siendo mamá, o sea, y compartían literal de estoy comiendo en el mismo comedor como tú estás comiendo y mi oficina está en este escritorio en una esquina de mi departamento, ¿verdad? Y así es como opero y así es como hago dinero. Esos empezaron a ser mis referentes. Lo que acabas de decir, la persona que estaba enfrente de mí empezaron a ser mis referentes. Y en el camino de la activación de sueños, me he dado cuenta lo importante que es tener expanders, personas que te enseñan lo que es posible, ¿no? O sea, personas expansoras, que verdaderamente cuando tú las ves dices, hacia allá quiero ir. Y entonces empiezas a buscar esa expansión tú mismo, ¿no? Entonces, les dicen estos, los expanders, y yo siento que siempre he tenido esas personas, incluso porque yo en algún momento fui corporate woman, ¿no? O sea, también fui de trabajo de 9 a 5, de oficina y demás. Bueno, es más, no, mi trabajo era de 7 a 5, 7 de la mañana a 5 de la tarde, o sea, muy temprano. Y incluso en ese momento siento que siempre he tenido, como dices, un expander, ¿no? O sea, en el mundo corporativo dije, si yo voy a hacer esto, quiero llegar a ser como esta persona, ¿no? Y cuando me salí del mundo corporativo dije, si yo voy a hacer esto, quiero llegar a ser como esta persona. Pero para mí era muy importante que se sintiera dos cosas. Cercano a mí, o sea, sí que me mostrara lo que era posible, pero al mismo tiempo que era posible. O sea, que no era la vida de Kim Kardashian en este momento, porque, o sea, esos son el porcentaje de la población que tiene la vida de esas personas, o sea, no entramos en ese porcentaje de la población, ¿me explico? Sino que se viera algo realista para mí, ¿verdad? Que yo me pudiera identificar ahí, pero también que se sintiera alineado. Muchas veces vi otras personas que son referentes, pero que no se sentían alineadas para mí, ¿no? O sea, que me pedían, no, para escalar tu negocio tienes que tener un equipo súper grande y producción y hacer, y yo, no, o sea, no, para mí eso ahorita no se alinea, ¿no? Y cuando empecé a encontrar mujeres que me decían, hay un método minimalista para hacer esto, ¿y qué crees? Sí puedes facturar lo que tú quieres facturar desde tu casa, viendo a tus hijas crecer y sin tener que contratar 80,000 personas alrededor tuyo. Entonces, esos fueron mis referentes, ¿no? Esos fueron mis expanders. Creo que en el camino de la activación de sueños es importante que no elijas nada más al que es referente para el de enfrente, sino al que verdaderamente se alinea contigo y te lleva al lugar en el que tú auténticamente quieres estar. Pero es bien bonito, Andrea, tener la habilidad y ese nivel de conciencia de ya poder identificar un sueño o una pasión. Digo, ¿verdad? En mi caminar, en mi vida, yo no tuve ese lujo de decir, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, quiero ser maestra, quiero ser doctora, quiero ser activadora de sueños, porque pues a lo mejor yo sabía que había sueños, simplemente yo no conocía los míos. Y yo voy a ser súper honesta y transparente ahorita. Si tú ahorita me preguntas cuál es mi sueño específico, aún no lo tengo. Sí sé lo que llena mi corazón y mi alma. Estudio X más que una videoproductora o una casa para hacer podcast, yo lo visualicé que era una puerta para este tipo de conversaciones. Porque el seguir pagando mentes maestras, coaching y conferencias, porque nunca acaban. Le llamamos cursitis en este ambiente, ¿verdad? De que no acabas la teoría y el seguir aprendiendo y el seguir leyendo y el seguir creciendo, pero es el modelo de la aplicación donde nos frenamos, porque a lo mejor alrededor de nosotros no están esas personas con el hambre de crecer o aún no es que no los identificamos, a lo mejor no hay, y si no hay está bien, porque todo el mundo está viviendo su vida, claro. Todo el mundo quiere salir adelante. Mi mentor John Maxwell dice que la vida va muy rápido, constantemente, y si no te movilizas con ella, te quedas atrás, te paralizas más allá del miedo. Entonces, para mí fue el decir, ok, ¿cuáles son mis sueños en el pasado? No fueron decir, me voy a convertir en una mujer exitosa. Yo solamente sé que quería avanzar y ser algo, ser alguien. Entonces, a lo mejor ahorita tú puedas ver, porque yo lo vivo todos los días, ¿verdad? Y Claudia, mi socia aquí en estudio, me dice, es que tú eres una mujer. Pero la realidad de las cosas es, yo he tenido que ir aprendiendo
Y personas que están muy allegadas a mí, Astrid, que también es mi adoración, mi socia en algunos otros negocios, que me ha acompañado por los últimos 13 años, todavía me sigue regañando y me dice, créetela. Entonces, yo vengo de un background de abuso doméstico por más de 20 años. Y si yo volteo a ver esa mujer de todos esos años, yo digo, oh, wow, ya no soy esa mujer. Pero ¿cómo activas tus sueños? Y es a donde quiero aterrizar, ¿verdad? Que tú que vienes que ahora ayudas a otras a activar sus sueños, porque no todas tienen un sueño claro. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que llena mi vida? ¿Qué es lo que llena mi alma? El compartir con personas como tú o con personas que apenas están comenzando a soñar. Entonces, yo creo que eso es algo maravilloso. Y si yo hubiera tenido a alguien como tú, a lo mejor mi journey, mi camino de vida hubiera sido completamente diferente. A lo mejor lo que me ha tomado 30 años en identificar lo que llena mi corazón es ver que es posible, porque todo indicaba que iba a ser imposible para mí. Si tú me hubieras dicho hace 22 años que llegué a Estados Unidos que yo iba a estar sentada aquí con una empresa y que aparte iba a tener 7 empresas que de alguna u otra manera, no voy a decir exitosas o no exitosas, han sobrevivido. Muy exitosas. Han sobrevivido y siguen sobreviviendo, y que yo sé que no van a ser eternas, porque ahora entiendo que mis sueños de la hora, mis sueños son muy diferentes a mis sueños del mañana. Claro. Entonces, ¿cómo ayudamos a activar un sueño aunque aún no lo conoce esta mujer a la cual nos dirigimos? Eso es algo muy importante. Todas tenemos un sueño. Yo siempre digo, todas tenemos un sueño, te atrevas o no a admitirlo y a asumirlo, porque son dos cosas distintas. Primero es conectar con el sueño, admitir que sí tienes un sueño. Entonces, lo primero cuando me dices, ¿cómo reconoces si alguien tiene un sueño? ¿Cómo lo activas? Primero es admitir que sí tienes un sueño, porque aunque no lo creas, da miedo decir que tienes un sueño. Siempre lo digo, porque da miedo decir, me voy a dedicar a algo que verdaderamente me importa. La mayoría de las personas no activa un sueño por el miedo a decir, voy a lanzar algo que verdaderamente me importa. Es más fácil dedicarte a algo que tú dices, ay, pues es ese trabajo, ni me importa tanto, ¿no? O estoy llevando el negocio de alguien más, pero no es el mío, porque total, si no funciona, no era tuyo, no era tu sueño. Yeah. Pero atreverte a decir, de verdad, esto me importa mucho. O sea, este es mi verdadero amor y voy all in por eso. Eso cuesta. Y entonces el primer paso es admitir que sí tienes un sueño. El segundo es asumirlo, porque entonces ya que lo asumes, ya dices, y voy a ir all in por eso. Ya no es cualquier otro novio, cualquier otra pareja, ya no, ya sabes, ya es este is the one, ¿no? Y voy a ir por ese o por nada. Y entonces ahí es donde empieza la verdadera activación del sueño. Yo creo que yo lo pudiera llamar, ok, un sueño si ya lo tienes determinado, o pudiera ser un deseo no identificado. Y se puede trabajar con eso, porque la mayoría no llega a mí diciéndome, hola, Andrea, quiero trabajar contigo, mi sueño es tal, ¿no? Y lo tienen todo resuelto. Esto estaría muy fácil para ti. Exacto. Es más, si me lo dicen así, le digo, entonces ya no me necesitas, ¿sabes? Realmente porque ya lo tienes claro, ya solamente go for bueno, it, está el acompañamiento de coaching. Claro, sí, o sea, pero realmente no me necesitas, o sea, que te lleve tan de la mano. Realmente, lo primero es, admites que verdaderamente algo, como tú dijiste, yo no sé qué, pero sé que algo enciende mi alma y sé que algo quiero lograr. La mayoría de las mujeres llegan en ese punto. Las mujeres que ya admitían, para mí admitir que tienes un sueño no es que tengas el sueño claro, es que admitas que hay algo que enciende tu alma y que hay algo que tienes tiempo queriendo lograr. Ahí es donde llegamos. Y ya juntas empezamos ahora sí en un viaje a ti misma, ¿verdad? Donde el elemento clave, sí, tu experiencia profesional, sí, todo mundo siempre lo primero que me dice es que cuento con todas estas credenciales, certificaciones, experiencia profesional y demás, está muy bien, porque su trabajo les costó, ¿ok? Tener eso, pero el elemento principal, clave y el ingrediente único casi siempre es tu historia personal. Sí, es lo que te iba a decir. Me pregunto si el referente a lo que llena tu alma, a lo que llena tu espíritu es la vivencia propia. En mi caso, y no podría yo tener una respuesta, ¿verdad?
yo voy a hablar desde mi experiencia y desde lo vivido, o sea, llena mi corazón. Sí, hacer negocios es fácil. Yo puedo, en base a la experiencia que yo he tenido a lo largo de mis años de construir negocios, digo, yo empecé vendiendo joyería en las calles, en los baños de McDonald's, los baños de whatever, todas las tiendas de comida rápida, yo ahí empecé, ¿verdad? Estuve 6 años en la flea market. Entonces es como te digo, es la vivencia el que no me detuvo por el porqué que tenía. En este caso, pues, era mi bebé. Y lo sigue siendo, aunque tenga 23. Más sin embargo, ha dado un giro a la emoción de por qué hago lo que hago. Entonces, yo puedo hablar por mí desde mi experiencia. A mí me gustaría que me dieras tu perspectiva y tu punto de vista, porque para mí es que llena mi corazón. Pues yo puedo abrir más tiendas de teléfonos o puedo abrir una joyería como empecé hace 22 años. Y era buena, Andrea, era buena. Yo empecé ahí haciendo cosillas ahí, aretitos. Entonces o abrir este estudio, pero mi referente es decir, ¿qué es lo que no hubo en mi vida que me hubiera gustado tener? Es lo que llena mi corazón. ¿Qué es esa imagen femenina que me dijo que no se rendía, que yo hubiera querido seguir? ¿Qué es esa mujer que me decía, no vales por lo que eres o por lo que tienes, sino por lo que ya, como Dios te creó y como te hizo? Eso es lo que llena mi vida, eso es lo que llena mi corazón. Todas tienen la capacidad de distintas maneras, todas pueden lograrlo, mas sin embargo toma eso, ¿verdad? Es decir, cuántas, si hiciéramos una estadística de cuántas realmente pueden ir por ello, más en esta nueva generación, ¿verdad? Que hay tantos limitantes y que la educación es súper, y no digo que no lo es, pero que se ocupan muchos recursos, que se ocupa esto otro para lograrlo, cuando en realidad pues no había nada para nosotras. Y como tú dices, no hay mucha diferencia de edad, no había mucho tampoco, pero más sin embargo lo construís desde tu perspectiva. ¿Tienes alguna otra opinión? Ya que para mí mi referente que llena mi vida es mi testimonio, mi historia de vida, mi propio journey, que a mí me apasiona ver a otras mujeres sobresalir, emprender, lograr, porque lo que parecía imposible para mí se volvió posible desde los recursos que yo tenía. ¿Qué dices tú en ese punto? Me parece clarísimo que ahí está tu sueño. Y el sueño yo siempre digo, el sueño casi siempre permanece. Evoluciona, sí, puede ir evolucionando conforme vas caminando, ¿no? Y conforme las realidades vas haciendo. Por ejemplo, yo cuando empecé este sueño, yo no tenía como referente la migración. Migré después. Y entonces, al ver esa realidad de lo que puede implicar para una mujer este proceso, que también es un duelo, hay el duelo migratorio, ¿verdad? Es que entonces el sueño se fue como complementando y dirigiendo hacia ciertos lados. Entonces, yo lo que veo en ti es que el sueño siempre ha sido el mismo, pero la manera de entregarlo es la que tú has encontrado, no solamente evolucionado, sino has encontrado muchas maneras de entregarlo. ¿Me explico? Porque hay gente que a veces confunde el sueño con el negocio, ¿ok? Es decir, con las tiendas de teléfono, ¿no? O todas las otras empresas que puedes tener con Estudio X o cualquier otra empresa, ¿no? O proyecto o organización que puedas crear. Entonces, la gente puede confundir que ese es el sueño. Ese no es el sueño. Esa es una manera de entregar el sueño. Pero si tú tienes claro cuál es el sueño, no importa, tú puedes vender joyería, puedes vender teléfonos, puedes tener un estudio de podcast, puedes tener lo que tú quieras, una academia de negocios, lo que tú quieras. Pero es el mismo sueño el que te está moviendo. Y lo veo clarísimo. Seas consciente o no actualmente de que lo estás haciendo, pero lo veo muy claro, porque aún en tu tienda de teléfonos tienes un equipo de mujeres que tú quieres, que tú empoderas a esas mujeres, que tú traes a esas mujeres. Sí, vamos a vender teléfonos, pero lo vamos a hacer a nuestra manera y lo vas a hacer con este referente, con este sueño que tienes ahí, con eso que te mueve. Y desde que tú estabas vendiendo joyería en el flea market, lo estabas haciendo en ese momento por ti, claro, por supuesto por tu hijo también, ¿verdad? Pero lo estabas yo voy a ser este referente. O sea, yo misma voy a caminar ese trayecto, ¿verdad? Porque algo en tu alma te decía que tú lo tenías que caminar. Estoy segura que tu alma es la que ha dirigido todo eso, ¿verdad? Para caminar eso y después guiar a otras personas. Entonces, realmente tú vives el sueño todos los días, pero lo entregas de maneras diferentes. Lo eso entregas es lo que yo y veo. evoluciona. Exacto. Lo entregas y va evolucionando, ¿verdad? Por eso te digo, o sea, hay mujeres que tienen súper claro dónde está el sueño o a dónde se dirigen,
o habemos mujeres, si te identificas conmigo, sabemos dónde estamos, pero sabemos que mañana va a ser mejor. Y yo creo que esa es la mentalidad que me ha venido trayendo, la mentalidad desde la curiosidad de decir, a donde sea que vaya Andrea, vamos a ver a dónde nos vamos juntas. ¡Qué Y si tú te emoción! sientes así de... al chimol de aquí enfrente. Sí. Entonces es de pensar así, y así fue mi vida. Yo veo la vida, Andrea, a como yo he venido. Mucha gente he escuchado una y otra vez, es que me gusta cómo piensas, es que me gusta cómo ves el mundo, aunque siento que ha sido lleno de confusiones, y la única claridad que tengo súper clara de mi vida es yo siempre sabía, siempre lo supe y lo sigo sabiendo, que lo que estoy haciendo hoy, mi mañana va a ser mejor. Entonces, tengo de hecho en mi oficina, mi casa, mi estudio, como dices que se volvió después de COVID, tengo un cuadrito de las 4 estaciones del año. Y yo me identifico mucho porque mi vida siento que ha sido de temporadas y yo las identificaba. No sé si a ti te ha tocado o alguno de ustedes que nos están escuchando sienten que han brincado de una etapa, así como, voy a decir una serie de Netflix, para no decir La Rosa de Guadalupe, de cómo he venido brincando de etapa, de etapa, de etapa, de etapa. Lo único que no supe mientras crecí y brincaba de etapas, que yo tenía el poder de decisión y de elegir. Y yo me aguantaba en una temporada. Okay. Entonces, hasta que brincaba la otra. Y yo sabía que no iba a durar en esa mucho tiempo y sabía que iba a brincar a una nueva. Así que yo sé que ya chole con este tipo de comentarios y preguntas de decir, ok, ¿cómo abrazaríamos a esa Andrea de hace 15 años, verdad? Que yo creo que es donde da un giro completo y obviamente lo predico para mí. Yo le diría a la Mónica decir, shoot, no tenías que aguantarte, no tenías que haber pasado por ello, porque todo pasa, todo cambia. O sea, ¿cuántas veces me rompieron a mí el corazón? No voy a decir número, pero ay, mamacita, mi corazón se destrozaba en cada enamoramiento y la verdad hoy lo veo y claro, o sea, no voy a decir, ay, es que estaba viendo. No, algo veía en ese momento. A lo mejor era mi attachment emocional a esa persona por las cosas que yo no tenía, pero es... En tu caso, ¿qué hubieras hecho diferente? ¿Qué le dirías diferente? No sé si lo hubiera hecho diferente, pero si pudiera tener un encuentro, tal vez, ¿no? Se puso muy de moda eso en las redes, me fui a tomar un café, ¿no? Con mi yo de hace 15 años, ¿no? Y si pudiera tener ese momento, ¿no? Con ella, creo que le diría que sus ganas de comerse al mundo están bien. Que sí va a poder hacerlo, pero no se lo tiene que comer de una. Que este es un pastel que tiene que saborear, rebanada por rebanada, que no tiene por qué correr, que hay toda una vida, que es Andrea que en su momento creció pensando que la vida era muy corta, porque eso es algo que yo crecí viendo, ¿no? O sea, algo de mi infancia es que cuando yo tenía 5 años, mi mamá falleció. Entonces, a partir de ese momento, creo que yo siempre pensé que la vida era muy corta. Algo en mí, no sé por qué me decía que la vida era corta. Y me hizo creer que tenía que vivir la vida a prisa, que tenía que saborearlo todo en ese momento. A los 5 años no eres consciente de eso, ¿verdad? O sea, no es como que, ay, yo ya podía dar esta entrevista de podcast diciendo esto a los 5 años, ¿verdad? Pero creo que es algo que se internalizó, que fui creciendo para que cuando llegara a ese momento de ya mis 20s, yo sentía que yo tenía que cumplir toda mi vida en ese momento. Que todas mis expectativas, ¿no? O sea, que todo lo que yo esperaba de la vida se tenía que cumplir en ese momento. Así que si pudiera tener ese encuentro con esa Andrea de 20 años hoy, le diría que no, que va a tener una vida bellísima, mucho más allá de lo que ella cree, de sus sueños, que todo lo que ella ni siquiera sabe que sueña o desea se va a cumplir y que no tiene que correr, que lo único que tiene que preocuparse es de saborear cada instante y que todo va a estar bien. Qué bonito, Andrea. Yo le daría unas cachetadas a la Mónica. Todavía la Mónica de hace 5 años la agarré y le digo, ¿qué estás haciendo?
¿Y qué estás haciendo tú allá afuera? ¿Hay opciones? ¿Tienes opciones? ¿Son válidas? Si tu corazón te está diciendo no es que por ahí no es. Si tu sentir te está diciendo que hay algo diferente, es porque lo hay. Yo creo que la intuición no nos falla. Y no estás sola. No estás sola. Y así como Andrea y tu servidora, hay muchas mujeres listas para escucharte, a lo mejor para no compartir 24/7, porque también tienes que estar consciente. Tienes que estar consciente de que hay diferente. Y si no lo sabías, hoy te lo decimos, Andrea te lo va a reiterar, hay diferente, pero este es un mundo y es un juego de decisiones y de que nadie las puede tomar por ti. ¿Qué les dirías tú? Que nunca apaguen su intuición. Lo dijiste. Si tu corazón te dice que por ahí no es, ahí no es. Creo que vivimos todavía en una sociedad donde se nos enseña mucho a apagar la intuición. Velo en los niños, ¿no? Lloran, no llores, no pasa nada, ¿no? Abraza a fulanito y el niño no quiere abrazar, ¿no? Ponte esto. Yo veo a mi hija que le digo algo y me dice, no, porque no me siento cómoda. Y yo, ok, bueno, vamos a discutir esto, pero ahora está en la etapa en la de no lo voy a hacer porque no me siento cómoda, pero entonces no va a comer brócoli porque no se siente cómoda comiendo brócoli, ¿no? Entonces, pero, y aunque en esos momentos es como de, ok, vamos a bajarle 2 rayitas al empoderamiento y sí tenemos que comer brócoli, ¿verdad? También algo me dice que hay un mejor futuro para las que vienen, ¿no? Que esa conexión, eso me habla que está teniendo una conexión al menos con su cuerpo, que la primera conexión que tienes que tener es con tu cuerpo. La primera buena relación que tienes que tener es eso, ¿no? O sea, con el cuerpo físico, para después poder conectar con lo de adentro, ¿no? Poder tener esa intuición activada. Y realmente creo que se está hablando mucho ahora de regresar al sagrado femenino, ¿no? Sí. De integrar la energía femenina, en mi caso en los negocios, que es la industria, ¿no? Y tú también en la que nos movemos, de cómo hace mucha falta integrar la energía femenina, y eso no significa nada más ser más mujeres haciendo negocios. Eso significa, la energía femenina se integra siendo hombre o mujer, así como mujeres también integramos la energía masculina. Entonces, es el mejor legado que podemos traer y construir para las que vienen es conectar con nosotras, con nuestra intuición, con nuestra energía femenina, porque eso es lo que va a construir ese sagrado femenino que pueda realmente mover el mundo. Yo creo que nosotras tenemos la capacidad de llevar al mundo a otro lugar si todos nos atrevemos a integrar las dos energías, tanto la femenina como la masculina. Así es, Andrea. Fue un gusto, un honor. Esta fue una introducción. Yo sé que traemos pláticas, vamos a seguir grabando juntas y vamos a grabar desde la historia, desde el cómo lo hicimos, qué sucedió, qué nos dolió, cómo salimos de ahí. Y a mí me gustaría mucho que siguieran conectados con nosotros. Ese es el siguiente episodio que viene conmigo y con Andrea, donde vamos a compartir historias que sucedieron desde la autenticidad pero a mí me gustaría hacer un llamado de me lo merezco. Yo creo que si algo yo he vivido en mi vida, yo sentí que nunca sabía que tenía valor, nada más no lo conocía. Uh-huh. Entonces es me lo merezco, lo acepto y quizás no me ame al nivel que debería amarme, pero estoy aprendiendo. ¿Y cómo lo aprendo? Lo aprendo día a día rodeándome de las personas no correctas, pero rodeándome de las personas que yo decido hacerlo. Así que fue un honor. Algo más, Andrea, que porque ya nos están cortando el tiempo, pero algo más que se nos pase, algo más que te gustaría compartir. Te agradezco por esta conversación desde el inicio hasta el final. Te agradezco porque sigamos juntas activando sueños. Y más que empoderar, porque ya no se trata de empoderar, vamos a liderar desde el ejemplo. Uh-huh. Y vamos a hacer lo que predicamos desde el amor, pero
Si antes de irnos, si tienes un comentario, otra en qué cree Andrea, te lo digo yo creo en el amor. Y no me refiero al amor de una relación, simplemente al amor universal que nos une y que nos deja seguir visionando. Yo creo en hacer las cosas con alma y con el corazón. Inyectarle alma a todo. Sea lo que sea que hagas, no importa. Pero hazlo con alma y conectada con lo que realmente tú quieres. Y pues quédense aquí porque vamos a seguir teniendo más dosis de activación de sueños por aquí. Algunas con lágrimas, otras con risas, pero creo que va a haber más aquí dosis de activación de sueños. Andrea. A ti. Gracias por decir sí. Gracias. Gracias.